Presten atención porque son datos, por eso no pusimos pregunta hoy, porque los datos son suficientes. El dato de las elecciones, empezamos con el primero. La primera victoria de Guatemala en las eliminatorias mundialistas fue para México 70. El 17 de noviembre de 1968, con el marcador Guatemala 4, Trinidad y Tobago 0. Eso significa, Walter, que en la eliminatoria al Mundial de Suecia 58 y Chile 62, Guatemala se fue sin conseguir una sola victoria. Y me dicen ustedes, ¿y qué pasa con Inglaterra 66? Pues es que no se inscribieron a tiempo, así que no participaron. La primera victoria de Guatemala en una eliminatoria mundialista llegó hasta México 70 desde su primera participación para Suecia 58. Listo. Vamos con el siguiente dato. Saltamos ahora al siguiente dato dejando este que pues solamente está calentando la cantidad de datos que tenemos hoy. A ver, Jorge Vickers fue quien anotó el primer gol de Guatemala en la historia de las eliminatorias mundialistas. Vickers anotó al minuto 19 del juego Guatemala 2, Costa Rica 6, efectuado el 19 de octubre de 1957 en la eliminatoria Suecia 58. Ese, mi estimado Kevin, fue el primero que anotó, este jugador, Jorge Vickers, anotó el primer gol de Guatemala en la eliminatoria mundialista. Y uno se pregunta, si este fue el primero, ¿cuál es el 100? Eso viene más adelante. Vamos con otro dato. ¿Algo que querrás decir de esto, Walter? Porque ni siquiera lo viviste, no estabas en este mundo. No, pero interesante, Pedro, ver cómo Guatemala, a pesar de que había participado previo en una eliminatoria mundialista, no había podido obtener una victoria. Creo que es válido. Y acá vemos que antes pues, ya había anotado su primer gol. A ver, ¿nos quedamos con qué dato? Que Jorge Vickers había anotado el primer gol en eliminatorias mundialistas. Correcto. Vamos a este dato, que de alguna manera tiene que ver. Óscar Santis es el último jugador de la selección nacional en anotar en las eliminatorias mundialistas. Si Vickers fue el primero, el último hasta el momento es Santis, que anotó el 6 de junio del 2025 al minuto 62 del juego Guatemala 4, República Dominicana 2. Walter, Kevin, ¿cómo pasa el tiempo? De mencionar a un Jorge Vickers, que fue el primero, a un Óscar Santis, que fue hasta el momento, o es hasta el momento el último en hacer un gol en eliminatorias mundialistas. Pero mira cuánto ha pasado. Tan fácil que se dice, Walter, de Jorge Vickers a Santis. Pero claro, pero hay una historia detrás. ahí, ¿Cuánta historia pasa? Sí, sin duda, hay una historia importante detrás. ¿Cuántos futbolistas han pasado, además, por selección nacional? Muchos de ellos haciendo historia, como Carlos Humberto Ruiz, siendo uno de los máximos anotadores con selección guatemalteca, como el PIN y demás. Pero en este momento, a cara ya, en cuestión de un día y horas de ese partido frente a El Salvador, la historia nos marca eso. Vickers el primero y Óscar Santis el último. Y esperamos que sean dos más, por lo menos, para ese partido del próximo jueves. Ahí, por cierto, Santis se robó la noche con un hat-trick, recordarán ustedes, ante Dominicana. Correcto. Bueno, si Vickers anotó el primero, ¿quién anotó el gol 100 en la historia de las eliminatorias mundialistas de Guatemala? El gol 100, que es histórico. Y aquí aparece. Este es uno de los datos más interesantes. Pues no podía faltar, tan fácil como eso. Carlos el Pescado Ruiz anotó el gol 100 de Guatemala en las eliminatorias mundialistas. Fue el 15 de noviembre del año 2000, al minuto 53 del juego Guatemala 2, Costa Rica 1, efectuado en el estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, juego de la eliminatoria a Corea-Japón 2002. Carlos el Pescado Ruiz anotó el gol 100. Mira cómo es el fútbol y la vida. A un referente sin duda del azul y blanco le quedó el gol 100. Y sabes una cosa, cuando lo anotó, nadie lo mencionó. ¿O lo recordaba usted, Walter? No, por supuesto que no, Pedro. Y a pesar de que, ese partido de selección nacional se habló mucho en torno a él porque se jugaba en Mazatenango, recordarás que para esos juegos incluso se aprovechaba la altura, el clima y demás para que jugara en contra de la selección rival. Y bueno, ahí está ese dato importante de parte de Pedro, gol 100 con selección guatemalteca, un ícono y un histórico como el Pescado. Y ahora, ¿quién anotó el gol 200, mi estimado Kevin? Porque esto tiene que ser más reciente y lo vemos a continuación. El gol 200 de selección nacional, después de ese gol 100 del Pescado, llegó por intervención de Rudy Barrientos. Anotó el gol 200 de Guatemala en eliminatorias mundialistas y fue el 4 de junio del 2021 al minuto 12 del juego Guatemala 10, San Vicente 0 en la eliminatoria Qatar 2022.
No sé si lo sabía Rudy, Kevin, pero aquí se lo decimos, si nos está viendo. No creo que lo sabía. Como el Pescado logró el gol 100 en eliminatorias, Rudy logró el gol 200 en eliminatorias para Guatemala. ¿Qué le parece, Kevin? Vaya dato para la historia. Y solo para acotar un poquito más, en ese gol 100 de Carlos Humberto Ruiz, yo no lo sabía, pero tuve yo podría decir la dicha de estar incluso en ese estadio jugando un preliminar de sub-17 en ese entonces. Y pues no se me va a olvidar, pero no sabía que era el gol número 100, así que pues aporta más a la historia. ¿Del Pescado estuviste, Mazate? Estuvimos ahí en un... se ¿En un jugó, preliminar? Sí, en el preliminar sub-17 Comunicaciones contra USAC. Ah, no, pues lo voy a buscar. Sí, dato. No, yo tengo por ahí el video, y si te veo ahí... Tenemos la foto, sí, tenemos la foto. No, pero el video para verte correr y todo eso, no va a ser interesante. Ya lo vamos a buscar. Sí. Walter, le voy a dejar este dato a usted, porque ver. sé que es seguidor de esta selección y tiene que ver algo con Guatemala, nada más en una curiosidad. A ver, lo ponemos en pantalla, si les parece. A ver, léelo, por favor. Bueno, aquí está el dato de la selección. En la eliminatoria al Mundial de Brasil 2014, la selección de Guatemala registró su mayor número de victorias en una eliminatoria con 9 triunfos en 12 juegos. 9 triunfos en 12 juegos. Sí, buen número para No, selección claro, nacional. para estar en un número. mundial. Rumbo a Brasil 2014. Como dato curioso, con 9 victorias, la selección de Argentina se clasificó a ese mundial. Bueno, ¿por qué razón? A ver, esa eliminatoria para Brasil 2014 probablemente haya sido la más larga en la historia de CONCACAF. Si Guatemala hubiese querido llegar a la Copa del Mundo, tenía que haber jugado 10 partidos más de la siguiente ronda. Imaginémonos cuántos partidos serían en total si Guatemala hubiese avanzado a esa fase final. La selección de Argentina en esa eliminatoria jugó 16 partidos, ganó 9. Y con 9 victorias en 16 partidos se clasificó. Mismo número de victorias que tuvo Guatemala en 12 partidos. Pero la eliminatoria de CONCACAF en aquella oportunidad era larguísima. ¿Se recuerda, Walter, cuando nos dieron el formato de la eliminatoria a todos? Dios mío, esto nunca va a terminar. Pues así Sí, fue. era muy larga, sí, cuando empezaron aquellas eliminatorias donde se buscaba incluir más países y que hubiera más participación. Pero cuando lo y vimos, demás. ¿te acuerdas que lo discutimos acá? Esto no va a terminar jamás. Era muy larga, sí. Era muy larga, sí. Bueno, vamos con ya el último dato de la noche. Espero les haya gustado los que hoy colocamos. Esto es algo muy interesante, la verdad. A ver. Amarini Villatoro es el único director técnico en lograr que la selección nacional finalizara invicta en una eliminatoria mundialista. Fue para la eliminatoria Qatar 2022, registró 3 victorias y un empate en 4 juegos. Pues no le alcanzó. Aparte les digo algo, tuvo 14 goles a favor y 0 en contra. Y no alcanzó el clasificarse a la siguiente ronda. Pero es el único director técnico en la historia de las eliminatorias mundialistas que finalizó invicto. Eso sí, solamente tuvo 4 juegos que se resumen en 3 victorias, un empate, 14 goles a favor y 0 en contra. Pero no logró avanzar más allá.